Buenos días con todos. El día de hoy, el grupo 36, compuesto por Martín Linares, Anthony Peña, Jesús Ali Rosas y el que les habla, Fabricio Bueno, vamos a presentar el experimento DIN del grupo 36. Bueno, como se puede ver en el video, el experimento consta de medir la velocidad y aceleración que puede llegar a tener el auto al momento de ser tirado por una pesa. Sistema. Con respecto a lo de ese, les vamos a empezar con el carro. Este carro es de traslación horizontal, ¿no? Como se puede ver. Ahí se da que está el peso, las dos fuerzas normales de las llantas, la tensión y la fricción. Ahora pasamos con la siguiente figura, que es el disco o eje de inercia. Este DCL es de rotación pura. Muestra el radio R3 y la aceleración angular, el cual se mueve a nivel horario. Esto nos recuerda que cualquier torque aplicado genera una inercia rotacional. La polea fija, bueno, esta polea solo rota también. Las tensiones T1 y T2 aplican al torque en sus radios R1 y R2. Las fuerzas de soporte y el peso se equilibran, por lo que nos centramos en que la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular, ¿no? La polea móvil, bueno, este es el elemento más complejo porque tiene traslación y rotación a la vez. Aquí hay dos ecuaciones que bueno, se usa, que es obvio. La sumatoria de fuerza es igual a masa por relación y la sumatoria de momento de torque es igual a inercia por aceleración angular, ¿no? Respecto a la pesa, bueno, finalmente la pesa es traslación vertical, ¿no? Las fuerzas únicas que definen su aceleración son la tensión y el peso. Bueno, y además hay una normal que también se ejerce sobre esa pesa. Toca hallar la aceleración angular de la polea fija. Primero hacemos el SL de la polea fija y observamos que que la polea fija tiene dos tensiones o dos fuerzas. La tensión uno que sería la tensión del carro, y otro, la tensión 2 que sería el portapesa más una pesa. Estas tensiones hacen girar en distintos sentidos, de acuerdo al sistema de referencia que hemos hecho que de X y Y convencionalmente. Así que hacemos la segunda ley de Newton, aplicamos en esta que sería la sumatoria de torques, es igual a el momento de inercia por la aceleración angular que queremos hallar. Calculamos las tensiones, que acá podemos observar que lo que sale, la tensión uno es igual a la masa del carro por la aceleración del carro y así. Y luego calculamos la momento de inercia de la polea, que sería dos discos de distinto radio o de distinto diámetro, que el momento de inercia sería calculado como un medio de la masa por el radio al cuadrado y así que sucesivamente, de ambos discos. Al fin y al cabo nos quedaría esta expresión y pasamos hacia todo un sentido la aceleración angular de la polea fija y nos saldría esta fórmula. Y luego calculando, reemplazando cada valor como de cada incógnita y saldría que la aceleración angular es igual a 14,8 radios por segundo entre segundo al cuadrado. Y ese sería como hallamos nosotros la aceleración angular. Gracias. Vamos a comparar los resultados de las aceleraciones, ¿no? Como se puede dar cuenta, en la aceleración teórica tenemos un valor de 14,08, el cual lo obtuvimos de la anterior parte, ¿no? De la aceleración angular. Este cálculo fue basado en un modelo ideal y ecuaciones dinámicas, ¿no? Bueno, la aceleración real obtenida, bueno, fue el promedio de las mediciones directas obtenidas en el laboratorio, lo que hicimos. Pero el resultado es esperado, bueno, la verdad es que no, porque respecto al fundamento físico, en teoría, la aceleración real debe ser menor que la teórica. ¿Por qué? Porque el cálculo teórico ideal ignora la fricción y otras disipativas. La fricción es el eje aparato en el que actúa para reducir la aceleración en el experimento real. En nuestro caso, la relación real fue de 32,81, la cual es mayor que la teórica. Nuestra mayor discrepancia fue que la aceleración experimental es literalmente el doble de lo esperado, lo que representa una desviación significativa e improbable para el sistema físico correcto. Para el ejercicio 4, donde nos piden hallar la velocidad angular a través de ecuaciones de cinemática, vamos a usar la siguiente ecuación, donde nos dice que la velocidad angular en un tiempo t es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo.
Entonces nuestra velocidad angular inicial va a ser 5,96 radianes por segundo, la aceleración angular va a ser 32,21 radianes por segundo al cuadrado y nos va a dar la siguiente función lineal, la cual podemos observar en la gráfica de la siguiente PPT. Como podemos ver acá, esta función a la izquierda es la función que acabamos de hallar y la de la derecha es la del sensor, que como podemos darnos cuenta es ligeramente menor. Entonces podemos decir que los resultados son los esperados. Sin embargo, en el sensor pues hubo pérdidas debido a rozamientos en el eje y también rozamiento de la rodadura, aparte de la resistencia del aire. Para los factores externos que modifican el resultado tenemos el rozamiento por rodadura, el rozamiento en los ejes y la fuerza del aire. Estos tres van en contra de la aceleración, ya sea angular o sea lineal. En el caso de la 1 y la 3 va en contra de la aceleración lineal y en el caso de la 2 va en contra de la aceleración angular. Entonces eso ya lo podemos poner en las ecuaciones dinámicas del torque y de las fuerzas en sí. Entonces, pasando con la primera, que aquí podemos ver la fórmula de cómo se halla, la forma en la que la podemos cuantificar es con el carrito agarrando la velocidad constante, moviéndolo con una fuerza, velocidad constante, y la fuerza que nosotros vamos a aplicar va a ser la misma que la fuerza de rodadura. Luego, en la de los ejes, nos dan la fórmula que es el torque que hace la fricción estática más la viscosidad rotacional por la velocidad angular. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar nosotros la polea fija y hacerla rotar sin una carga y hallamos la velocidad angular en el tiempo. Con esto hallamos la fórmula y hallamos el rozamiento en los ejes. Y luego la fuerza del aire la vamos a hacer llevando el carro a diferentes velocidades constantes y vamos a ajustar la gráfica de fuerza versus velocidad para hallar la fuerza del aire. Nos piden calcular la tensión de la cuerda del carro. Hacemos nuestro DCL y observamos que las fuerzas implicadas en el eje X son la tensión siendo esta positiva y la fricción siendo esta negativa. Luego vemos el análisis dinámico y observamos que hay una aceleración en el eje X positivo, o sea, el carro se mueve hacia la derecha tomando la sistema de coordenadas. Hacemos nuestra segunda ley de Newton, que es igual a la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración, y observamos que la aceleración implicada es igual a la aceleración de la polea, y esta puede ser expresado por la misma aceleración igual a la aceleración angular por el radio de la polea. Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, tomando la tensión 1 menos la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de rozamiento que nos dan, la masa del carro y la gravedad. Y esta tensión nos saldría 5,5 newton aproximadamente. Y este es como se concluiría la tensión de la cuerda del carro. Nos piden calcular el coeficiente de arrastre. Hacemos de nuevo la segunda ley de Newton, que sería la sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración, y observamos que saldría la tensión menos la fricción y menos la fricción del aire, que este sería igual al coeficiente de arrastre por la velocidad, que sería igual a la masa por aceleración en ese sentido, que sería el sentido del eje de X. Tendríamos que pasar todo a un solo sentido, quedando solo B, y nos saldría que la tensión, que la coeficiente de arrastre es igual a tensión menos la fuerza de fricción menos la masa por la aceleración entre la velocidad en ese determinado tiempo. Y tomando por otra parte el tiempo donde la aceleración es igual a cero o está en equilibrio, tendríamos que B, el coeficiente de arrastre es igual a tensión menos la fricción entre la velocidad en ese específicamente determinado tiempo. Bueno, y como podemos ver en el gráfico W versus T, justamente nos piden hacer esta gráfica para tratar de lograr una ecuación. Como se puede ver, después de graficar los datos que nos dan, tenemos esta gráfica, de la cual se puede interpretar que la pendiente es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o sea, la aceleración. Luego, pasando al momento de inercia, como se puede apreciar, para hallar el momento de inercia se utilizaron los datos también de la polea, puesto que el propio ejercicio nos dice de que la polea es similar a la polea utilizada en el sistema, siendo la polea fija. Bueno, como se puede ver, nosotros hicimos una relación de T, básicamente, expresamos en T y esto nos pudo ayudar a llegar a esta ecuación en la cual se
eh, justamente se llenó con los datos que ya teníamos, tanto de la aceleración, que es lo que hallamos en el anterior ítem, y la masa y el radio, que son de la polea fija que nosotros hemos utilizado para las anteriores preguntas. Y el G, que es 10. Eso nos hizo hallar una inercia de 1,1855 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado.